Hola a todos amigos, bienvenidos a Tierno Imperio. Hoy vamos a elaborar una pieza de pastelería exquisita. Se trata de un 1000 hojas de hojaldre relleno de merengue suizo. Pues nada, en un momentito me dispongo a preparar los ingredientes y enseguida estoy de vuelta. Bien amigos, pues aquí tenemos preparados ya los ingredientes necesarios para elaborar este 1000 hojas de hojaldre relleno de merengue suizo. Aquí tenemos una placa de hojaldre que ya la elaboramos el otro día en otro vídeo y yo la tenía reservada en el congelador enrollada en este papel de horno antiadherente. Hoy la vamos a utilizar. Y para la elaboración del merengue suizo tenemos claras de huevo a temperatura ambiente, azúcar y un chorrito de zumo de limón, que esto nos aportará un grado de acidez y conseguiremos un merengue más brillante con un tono más blanquecino, además de actuar como estabilizante, manteniendo la firmeza del merengue durante más tiempo. Para la decoración tenemos coco rallado, cacao en polvo desgrasado, azúcar glass o azúcar lustre y unos fideos de chocolate. Bien, pues una vez presentados los ingredientes, vamos a proceder ya con la elaboración de este 1000 hojas de hojaldre. Lo primero que tenemos que hacer es poner a precalentar el horno con las dos resistencias, la de arriba y la de abajo, a unos 220 grados, porque vamos a cocer la placa de hojaldre en primer lugar. Entonces ponemos a precalentar el horno con las dos resistencias, como ya digo, a unos 220 grados. Y ahora ya cogemos la placa de hojaldre y para elaborar el 1000 hojas necesitamos 3 capas. Y como voy a elaborar 2 piezas, pues vamos a necesitar 6 capas. Por lo tanto, cogemos un cortapastas cuadrado, más o menos para hacerlos del mismo tamaño, y procedemos a cortar la masa. Vamos a quitar este bol de aquí para que lo podáis ver bien. ¿Sí? Uno. Vamos aquí. Tienen que ser del mismo tamaño porque así luego estéticamente el 1000 hojas nos quedará bastante atractivo. Ponemos aquí así. Esta masa huele muchísimo a mantequilla. Y ahora con la masa que nos ha sobrado, pues vamos a intentar hacer una pieza un poquito más pequeña para la cata final, que siempre suelo hacer, para transmitiros aroma, sabor y textura. Más o menos tenemos que hacer 3 piezas del mismo tamaño. Pues ya cogemos esto por aquí. Y ahora ya cogemos las placas que hemos creado y las vamos poniendo en la bandeja de horno. Vamos a ponerlas abajo. Así nos hacemos un poco de sitio aquí. Ponemos con un poquito de separación, pero tampoco, como el hojaldre no sube más que hacia arriba. Sí, aprovechamos toda la bandeja.
así nos cabrán las pequeñitas también. Bien, pues para la cocción del hojaldre no nos interesa que nos suba hacia arriba. Lo que nos interesa es tener unas placas finitas para luego poner las capas que nos interesan. Entonces cogemos con el mismo papel donde teníamos reservado en el congelador la placa de hojaldre, lo ponemos encima y tenemos que ponerle algo de peso. Yo lo que le voy a poner va a ser otra placa de horno, así. Una placa de horno metálica que pesa. Y esto evitará que nos suba el hojaldre, porque como ya digo nos interesan láminas finas. Entonces ahora, así tal cual, lo que debemos hacer es introducirlo en el horno, que os recuerdo que lo tenía precalentado con las dos resistencias de arriba y de abajo a 220 grados, pues lo introducimos a cocer. Y lo bajamos a una temperatura de unos 200 grados. Luego os diré el tiempo que ha estado. Bien, pues esto ya. Y ahora lo que debemos hacer ya es el merengue suizo. El merengue suizo se hace de esta forma. Ponemos a hervir el agua, porque vamos a elaborar el merengue, como ya digo, al baño María. Lo que debemos hacer es agregar las claras de huevo a un bol apto para el baño María. Puede ser de aluminio, de cristal o también de acero inoxidable, ¿por qué no? Entonces agregamos el azúcar a las claras, ¿sí? Y el chorrito de zumo de limón. Lo mezclamos un poquito con una varilla de mano. Bien, y una vez ya que lo tenemos un poquito mezclado en primer lugar, vamos a esperar un poquito a que se terminen de cocer las placas de hojaldre, y mientras que se ponga a hervir el agua y para elaborar el merengue al baño María, como ya os he dicho. Entonces ahora esperáis un momentito a que hierva el agua y enseguida estoy con vosotros. Bien amigos, han transcurrido alrededor de 20 minutos desde que metimos las plaquitas de hojaldre a cocer. También he aprovechado este tiempo para mantener el punto de ebullición del agua, que nos servirá para el baño María de la elaboración del merengue suizo. Entonces vamos a sacar ya las placas de hojaldre, que yo creo que ya estarán cocidas. Sí, yo creo que sí que ya... Recordad que le habíamos puesto peso para que no subiese el hojaldre, porque no nos interesa. Bien, pues como podéis observar, el punto de cocción es el correcto, buen color, no han subido de tamaño, que no nos interesaba. Y ahora vamos a proceder a dejarlas enfriar. Hay que tener muchísimo cuidado para manipular las placas ahora una vez cocidas, porque son muy frágiles. El menor golpe que le demos las puede romper. Sí, cuidado para que enfríen aquí, en la bandeja. Vamos a sacar también las 3 chiquititas que me he reservado para hacer una pieza pequeña para la cata. Bien, pues ya...
tenemos el agua a ebullición para el baño María, como ya os he dicho antes. Vamos a aprovechar también, vamos a apagar el horno que ya no lo vamos a necesitar. Bien, pues entonces para la elaboración del merengue suizo es exactamente igual que la elaboración de un merengue francés u ordinario, que es simplemente montar las claras al punto que necesitemos con el azúcar. Pues bien, ahora lo vamos a hacer variando la temperatura al baño María sin sobrepasar, muy importante, sin sobrepasar los 65 grados, porque a los 65 grados las claras coagulan y haríamos una especie de tortilla de claras, y eso no nos interesa mantener la temperatura a unos 60 grados, y esta temperatura lo que hará será darnos mucha consistencia al merengue. Entonces, cogemos, lo bajamos un poquito de fuego, lo ponemos al baño María y cuando ya vayan cogiendo temperatura las claras y se vaya disolviendo todo el azúcar, para mantener la temperatura que os digo, tengo el termómetro de cocina que nos va a ser muy útil para verificar que no pasa de los 60 grados. Sí. Vamos removiendo con la varilla de mano para que se disuelva bien el azúcar y a la vez que vaya cogiendo temperatura. Bien, ya vamos por 40 grados. Bien, ya podemos apagar el hornillo para que se mantenga la temperatura. Ya no nos interesa que estén los 100 grados de ebullición. Ahora ya este punto es un poco crítico, por lo que os digo. 56. Vemos que ya va cogiendo un color más blanquecino. Vale, ya lo tenemos en 60 grados. Ahora ya lo retiramos del fuego, que continúa hirviendo, pero ya no nos interesa. Y ahora ya tenemos ya cierta temperatura en las claras y nos disponemos a montarlas ya como si se tratase de un merengue normal y corriente. A marcha lenta. Y en el momento ya que espume un poquito, ya le damos marcha rápida hasta que ya se vaya enfriando. Y cuanto más frío esté el merengue, más consistencia nos cogerá. Bien, pues una vez que tenemos ya el merengue templado, hemos conseguido ya la consistencia que buscábamos de punto de pico, que se crean unos picos y se mantienen. Esta es la estabilidad que buscábamos. Después de aportarle muchísimo aire a las claras, recordemos a una temperatura de unos 60 grados al baño María, las proteínas de las claras de huevo lo que han hecho ha sido retener ese aire, hacer las burbujas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, y nos ha creado lo que es el merengue suizo, como habéis visto. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger un papel film, vamos a tapar el bol, y lo vamos a introducir en el frigorífico. Yo calculo que alrededor de unos 10 minutos para que se enfríe un poquito y ya
podamos rellenar las placas de hojaldre para hacer los 1000 hojas. Entonces lo introducimos en el frigorífico. Como ya digo, unos 10 minutos, aprovecharé para limpiar y recoger un poquito la mesa de trabajo y enseguida estoy con vosotros para rellenar los 1000 hojas. Bien, pues una vez que hemos tenido unos minutos reposando en frío el merengue suizo, vamos a sacarlo para rellenar los 1000 hojas. Ahora con el frío habrá cogido incluso más consistencia. Bien, lo primero que tenemos que hacer es coger las placas, una, y dos. Cogemos una manga pastelera, como ya os he dicho alguna vez, podéis introducirla dentro de un bote con la pinza de sujeción que tenemos por ahí de seguridad para que no se nos caiga, pero bueno, con la consistencia que tiene este merengue tampoco se va a salir por abajo. ¿Veis qué consistencia tiene? Más espumosa. Muy similar a la nata montada. Vamos a rellenar así, lo voy a... Quitamos el aire que pueda tener en la punta y ya procedemos a poner el merengue en las placas con la forma que queramos. Yo he elegido una boquilla rizada, así despacio, ¿veis? Por ejemplo ponemos dos y otras dos. El otro también, uno y otro, una y otra. En el medio podemos poner otra, un poquito más pequeña, para que se quede bien relleno. Y ahora cogemos otra plaquita y la ponemos encima, ¿veis? Aplastamos un poquito, pero no mucho, para que se vea relleno. Y con el otro hacemos exactamente lo mismo, con el otro piso. Una, dos. Aquí igual. Una, dos. Otra en el medio pequeñita. Y aquí lo mismo. Una y dos. Una y dos. Otra chiquitita. ¿Veis por qué se le llama 1000 hojas? Así. Tampoco mucho porque no nos interesa tampoco. Esta chiquitita también voy a hacerla para la cata. Esta que es un poquito más fea la voy a poner en el centro. Así. Así. Por aquí. Apretamos un poquito. Y ahora vamos a proceder al decorado. El decorado lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, el tradicional es coger azúcar glass o azúcar lustre. Espolvoreamos un poquito. Al pequeñito que me he elaborado para mí para hacer la cata también le voy a echar azúcar lustre, que me gusta más que el cacao.
lo mismo con el cacao rallado, con el cacao en polvo. Para este. Bien. Bueno, y ahora para jugar un poquito con el contraste de colores, pues por ejemplo para el de azúcar glass, le podemos echar unos poquitos de fideos de chocolate para contrastar, como ya digo, pero tampoco mucho porque tampoco conviene abusar, porque luego la textura del fideo de chocolate es como muy crujiente y hay gente que no le gusta que se le quede entre los dientes. Entonces así solamente como decoración. Le podríamos poner también unas almendras fileteadas, también queda muy bien, o dejarlo incluso con el azúcar glass sola, que también a la vista también es bastante atractivo. Luego al del cacao en polvo le podemos echar, he tenido la idea de echarle un poquito de coco rallado, que el contraste del oscuro del cacao con el coco rallado, que es así blanquecino, color marfil, pues también va a destacar bastante. Pero lo dicho, solamente un toque, ¿eh? Un toque a la vista y un poquito de toque de sabor. Tampoco conviene abusar mucho. Bien, al mío no le voy a echar nada. Y ahora cogemos con muchísimo cuidado, ¿eh? Es un pastel que no pesa mucho y se nos puede caer. Para presentar. Lo voy a dejar en esta bandeja, pero luego lo pondré en una blonda. Y así. Y así quedarían ya terminados. Como veis, quedan muy atractivos a la vista y me imagino que de sabor estarán pues espectaculares. Ahora ya vamos a proceder con la cata de esta pieza pequeña que he elaborado. Lógicamente, al ser una pieza tan voluminosa, pues no voy a metérmela toda en la boca. Voy a coger lo que nos interesa, que es una lámina de hojaldre con azúcar glass y merengue por aquí abajo, y la pruebo. Con vuestro permiso, salud amigos. La textura del hojaldre muy crujiente, parece como galleta. Se notan las capas que tiene y el merengue de sabor está espectacular. Una consistencia bastante firme, que era lo que buscábamos para este tipo de postre. Y os quiero aclarar una cosa: hay mucha gente que piensa que el merengue no se puede consumir crudo. En realidad este merengue no está crudo. Como le hemos aportado calor con el baño María, lo hemos llevado a unos 60 grados y se puede decir que le hemos un poco cocinado, le hemos pasteurizado. Ya se podría consumir así crudo. De hecho, el merengue suizo y el merengue italiano, que está elaborado con un almíbar, se cocina un poco, no es como el merengue francés u ordinario, que simplemente se montan las claras con el azúcar, y ese ya da un poquito más de respeto consumirlo crudo. Este merengue suizo es también apto para elaborar rocas, que se llaman, que son unas montañitas pues, similares a las que hemos elaborado aquí para estos pasteles, y se ponen a cocer en el horno a muy baja temperatura. Entonces el merengue se seca y se infla por la acción del calor con la dilatación del aire, y como ya digo, se elaboran rocas, y esas rocas se pueden comer directamente en seco, y como ya digo, pues también en rellenos de tartas sin cocer. Entonces, ya dicho todo esto, os animo a que elaboréis vuestros 1000 hojas en casa, que el trabajo del hojaldre es muy laborioso, como habréis podido observar si habéis visto el otro vídeo donde elaboramos el hojaldre. Pero bueno, perfectamente podéis comprar el hojaldre ya preparado en láminas enrolladas, como las tenía yo, en los supermercados las venden, y podéis preparar los 1000 hojas, que es muy sencillo. Preparáis el merengue suizo o el merengue italiano, que ya lo elaboraremos en otro vídeo otro día, y os quedarán unos pasteles espectaculares. O sea que os animo a todos a que lo intentéis por lo menos.
Si os ha gustado el vídeo le podéis dar, como siempre digo, me gusta a la página de Facebook o al canal de YouTube, o bien me podéis enviar un correo electrónico a tiernoimperio@hotmail.com y ya me podéis transmitir las experiencias obtenidas con la elaboración de este pastel u otros o cualquier cosa que me queréis hacer llegar. Yo encantado os contestaré a todos en la medida de lo posible y os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente elaboración, amigos. Hasta la próxima.